En los oscuros recovecos de las montañas que se alzaban majestuosas sobre la región del Levante español, un pequeño grupo de cristianos se refugiaba en la sombra de la noche, lejos de los ojos escrutadores del resto de la población. Eran tiempos turbulentos, marcados por la dominación islámica y la persecución de aquellos que se aferraban a su fe ancestral. En el año 808 de nuestra era, estas almas valientes se habían refugiado en rincones olvidados de la montaña, donde la roca se convertía en su santuario y la oscuridad de la noche en su cómplice. Allí, en la quietud de la noche, bajo el manto estrellado del cielo, se reunían en secreto para rendir homenaje a sus dioses cristianos. Con inscripciones talladas en árabe, un lenguaje que ocultaba su verdadera fe a los ojos curiosos, alababan a figuras sagradas como la Virgen María y el Mesías. Sus oraciones resonaban en la quietud de la montaña, mezclándose con el susurro del viento y el murmullo de los arroyos ocultos. A pesar del peligro que acechaba en cada esquina, su fe ardía con la intensidad de las estrellas en la noche. En la clandestinidad de su adoración encontraban consuelo y fortaleza, alimentados por la esperanza de un mañana en el que su fe pudiera brillar libremente bajo el sol del mediodía. A lo largo de los años, su comunidad clandestina creció en número y fervor, extendiéndose por las profundidades de las montañas como un río subterráneo de fe y resistencia. Aunque ocultos a los ojos del mundo, su luz brillaba con una fuerza imparable, recordándoles que incluso en los rincones más oscuros, la fe nunca puede ser silenciada. En la actualidad, un grupo de intrépidos investigadores se aventuró en las profundidades de las montañas de Orihuela, siguiendo antiguos rumores y leyendas susurradas por los ancianos de la región. Con cada paso, se acercaban más al corazón de un secreto ancestral, oculto durante siglos bajo el velo de la historia. Que entre las rocas desgastadas por el tiempo y los matorrales que susurraban antiguas historias, descubrieron los vestigios de aquellos hombres y mujeres valientes que se ocultaban de la mirada viciada de los demás creyentes de Alá. Encontraron inscripciones en árabe cuyo significado se revelaba lentamente ante sus ojos curiosos. Estas marcas en la piedra contaban la historia de una comunidad clandestina, dedicada a proteger sus vidas y su fe con el secreto de cultos misteriosos que serían vistos por sus conquistadores como una afrenta que se castigaba con la muerte. Los investigadores se encontraron con el eco lejano de las oraciones susurradas en la oscuridad y sintieron la presencia de aquellos antiguos creyentes que desafiaron el yugo de la opresión religiosa. Al desenterrar estos vestigios del pasado, los investigadores iluminaron un capítulo olvidado de la historia de Orihuela, recordando al mundo la fuerza inquebrantable de la fe y el sacrificio. En medio de las montañas, donde el tiempo se desvanece en el viento y las historias se entrelazan con la eternidad, el legado de aquellos cristianos ocultos perdura como una llama que nunca se apaga. La secta árabe que en secreto practicaba el cristianismo durante el periodo islámico se conoce como los, que significa los apóstatas del anticristo. Estos individuos aparentaban ser musulmanes en público, pero en privado practicaban el cristianismo clandestinamente. La relación entre los cristianos árabes que practicaban su fe en secreto durante el periodo islámico y el concepto del anticristo tiene sus raíces en el contexto histórico y religioso de la región. Durante el periodo islámico, especialmente en momentos de intensa persecución religiosa o presión para la conversión al Islam, los cristianos que deseaban mantener su fe podían enfrentarse a graves consecuencias si eran descubiertos. Este término se deriva del concepto de la traición islámica, que se refiere al anticristo falso mesías. Es considerado una figura engañosa que se presenta como un líder justo y poderoso, pero en realidad es un adversario de Dios. Los cristianos que practicaban su fe en secreto podrían haber sido vistos por algunos musulmanes como engañadores o falsos creyentes,
ya que aparentemente seguían el Islam en público, pero en realidad mantenían su lealtad al cristianismo. Por lo tanto, la asociación con el anticristo podía haber surgido como una forma de estigmatizar o demonizar su práctica religiosa en secreto. Dadas las traducciones proporcionadas y el contexto histórico en el que se encuentran los textos, es más factible que hayan sido escritos por cristianos que vivían en una región dominada por la cultura y la lengua árabe, como el Levante español durante la época de Al-Ándalus. Las inscripciones que alaban a figuras cristianas como María y el Mesías, así como la referencia al año 192, 808 de nuestra era, sugieren una filiación cristiana. Además, el uso del árabe para escribir estos textos podría haber sido una estrategia de ocultamiento por parte de los cristianos para protegerse de la persecución religiosa en un entorno dominado por el Islam. Es posible que los cristianos que grabaron estas inscripciones fueran hablantes nativos de árabe o que estuvieran familiarizados con el idioma debido a la influencia cultural y lingüística del entorno islámico. Por lo tanto, parece más plausible que las inscripciones fueran obra de cristianos que vivían bajo dominio islámico en lugar de árabes conversos al cristianismo.